Fue una locura. Yo creo que me cambió la vida tanto personalmente como profesionalmente. Carmen Molfese es una hermana. Tenés un tatuaje con ella, ¿no? Tengo un tatuaje Tenés un con tatuaje ella con que se me metió una persona en la habitación. Muchas veces cuando nos vienen a hablar a nosotros nos dicen, sos mi infancia. Y eso te queda resonando, porque sí que no lo puedo contar mucho, pero hay un proyecto, otro proyecto que voy a hacer acá también en Córdoba. Todas las historias tienen un comienzo, un desarrollo, se van desarrollando día a día. Y hoy en el Semicero tenemos la historia de Facu Ambandé, un cordobés que, bueno, comenzó, hizo sus primeros pasos en la serie Violeta, Ujú. se instaló en Buenos Aires. Y bueno, ¿cómo fue el momento en el que te enteraste que ibas a estar en Violeta? Bueno, fue de una felicidad enorme, sinceramente. Una sensación de alegría y también como de decir, che, lo logré. Era un proyecto que yo tenía muchas ganas de hacer, no por ese proyecto en particular, sino por el tipo de proyecto. Y sinceramente, bueno, trabajé mucho, estudié mucho y me preparé mucho para poder hacer un proyecto de ese estilo. Y la verdad es que cuando me llamaron, me dijeron, che, vas a formar parte de esto, fue como, wow, lo logré. ¿Te- Tarea cumplida. ¿Tenías idea de la magnitud que iba a tener semejante proyecto y lo que terminó siendo? ¿O al principio era un simple proyecto de Disney que te estabas incursionando en él y después explotó como explotó? Sí, no, para nada. La verdad es que no tenía idea de lo que podía llegar a suceder. De hecho, creo que como una primera impresión, yo creo que sentí como, che, no sé, bueno, sí, va a ser algo tranqui, pensé. Pero después fue sorpresivo, sinceramente. Al comienzo íbamos haciendo y decíamos, che, pero esto me parece que está bueno de repente. Y en un momento fue como un boom que me sorprendió a mí y nos sorprendió a todos. Fue una locura. ¿Hubo algún tipo de cambio que se dio en tu vida al momento de participar en Violeta? O sea, cuando eras joven, tenías 22 años más o menos, Sí. cuando arrancaste tu participación en Mm. Violeta y de un día para el otro estabas en una serie boom. ¿Cómo fue el cambio en tu vida? ¿Con giras de por medio, Europa, Sí, y Latinoamérica? bueno, fue una locura. Yo creo que me cambió la vida tanto personalmente como profesionalmente. Profesionalmente, sin lugar a duda, fue una locura que fue mi primer trabajo y fue en mi búsqueda de dedicarme a esto y de ser actor, superó mis expectativas para hacer el comienzo. Y en cuanto a lo personal, también cambió mucho. Cambió mucho mi forma de manejarme. Yo era muy chico, de repente, bueno, tuve que madurar en un montón de aspectos muy rápido. Empezar a tener una responsabilidad a nivel laboral muy importante, en un proyecto muy importante, con una empresa muy importante desde muy chico. Y después eso también en cómo manejarme en la vida, ¿no? Con mi familia, de quizás no tener la posibilidad de ver tanto a mi familia, a mis amigos, de trabajar mucho y verlos menos. Eh, y después, bueno, lo que sí sucede mucho también, esto de que te cambie la vida, de que, bueno, salís a algún lugar a comer y tal, y que la gente ya te empieza a reconocer y empezar a tener ciertos cuidados en cómo te manejas en la vida y las cosas que haces, porque también particularmente en ese momento el público era joven, eran Sí. chicos, entonces también uno tiene que tener como una línea Sí, de ir comportamiento acorde con la acorde. productora con la que estás trabajando. Exactamente. Y bueno, nada, fue un aprendizaje, pero fue un cambio muy grande. ¿Tuviste alguna amistad que se te formó en ese grupo de Disney que al día de hoy quizás la mantenés o encontraste un gran apoyo que estaban los dos quizás en la misma sintonía y que dijiste, mira, estamos en la misma? Sí, y mira, yo creo que con la mayoría de mis compañeros estábamos en esa sintonía, éramos casi todos, éramos pibes nuevos que estábamos arrancando. Y hasta el día de hoy, bueno, con muchos tengo grandes amigos, son hermanos para mí de la vida. Creo que casi todos los que formaron parte del proyecto de Violeta son personas que quizás no hablamos en un tiempo, pero nos vemos o cuando volvemos a hablar es como si no hubiese pasado el tiempo. Cande Molfese es una hermana, Tenés un tatuaje con ella, ¿no? tengo un tatuaje Tenés un con tatuaje ella. compartido con Candy. Sí, Mechi Lambre es otra hermana que también tengo, que soy Clarita Alonso, que son personas que están en Argentina Sí, y con sí. las que hoy tengo como más diaria. Después tengo, bueno, casi todos mis amigos, después los chicos con Jorge Blanco, Sí, con Diego Domínguez, con también Diego tengo Ramos. con Diego Ramos también tengo muy buena relación, no tengo tanta Sí, un diaria poco con más. él, pero siempre que nos cruzamos por trabajos o tal, tenemos muy buena onda, pero bueno, con los chicos, al ser como parte del elenco con el que más compartíamos o con los que más generamos. Y después también al vivir todas las giras, que convivíamos 24/7, ahí es donde también se generó una cosa mucho más fuerte.
Eh, no, pero sí, es una relación tan de familia que nada, que es un placer y que creo que va a quedar para siempre. ¿Y alguna anécdota que haya surgido de alguna gira que decís, bueno, o sea, lo cuento con cierto cuidado, algo que sea gracioso, que se pueda traer? ¿Hay Eh, algo? bueno, a ver, nos pasaban de todo, nos Sí, pasaba de me todo, imagino. sinceramente nos pasaba. Hay algo muy loco que nos pasaba siempre, que yo siempre, como que me parece muy divertido, que es como que nosotros siempre para ir a comer a algún restaurante o cuando llegábamos a los hoteles, siempre nos hacían, casi nunca entrábamos por la puerta principal, siempre era por una puerta secreta o por un pasillo, nos hacían caminar por pasillos rarísimos, nos hacían meter a las cocinas de los lugares, a veces vos entrabas y estaban todos los cocineros y era como, hola, eso. Después hay algo que me pasó que fue bastante fuerte, que se me metió una persona en la habitación. Ah, Yo estaba en mi cuarto, estaba con Cande, de hecho con Cande Morfese estábamos ahí en el cuarto charlando y tal, y en un momento empezamos a ver como que empiezan a aparecer como unas manos por la ventana, era como una puerta-ventana en un hotel que daba a un parque, y empezamos a ver como unas manos y dijimos como, che, ¿qué onda? Y aparece un pibe, chiqui, ¿no? un nene. Era un medio Ah, adolescentón, era claro. medio adolescentón, pero aparece así como de la nada y fue como, che, ¿quién sos? Y aparece con una guitarra y dice, no, chicos, perdón, que quiero que me firme la guitarra, que no podía pasar. Y se mandó. Sí. Y fue como muy fuerte también, porque fue como esta cosa que hablábamos recién, como de, bueno, que te reconocen, que te buscan, que Ujú. te miran, que de repente decir, che, wow, este pibe saltó la seguridad, se metió hasta nuestro cuarto, no le importó nada, nos asustó un poco. Sí, obvio. Pero bueno, eso creo que lo genera un poco el fanatismo de la gente, ¿no? Y nosotros estábamos en una mezcla de risa y miedo, que era como, bueno, sí, pará, pero andate para tal lado y ahí vamos. Eso fue Sí, tremendo. que también te pueden retar a vos si dejas pasar. O sea, iba a ser un problema por todos lados. Y era raro, porque después, cuando una vez que lo hace uno, quizás después se siguen sumando otros, ¿entendés? Cuando dice, che, para, este lo hizo, y le dieron bola, o sea, y le firmaron, dice, bueno, voy a intentarlo yo. Ujú. Entonces no sabés eso qué puede pasar. Eso, bueno, de esas han pasado varias. Y después hubo una que me pasó también, que fue uno de los primeros shows de gira, era creo que en Paraguay, en Asunción. Eh, estábamos, por lo cual era uno de los primeros shows que estábamos haciendo, yo me equivoqué del lado que tenía que salir del escenario. Cuando me doy cuenta que es cuando estoy saliendo, justo casi en la pata o saliendo ya en la pata, puteo y digo, pero lo No, digo tan inconscientemente, digo, la puta madre, me equivoqué. micro abierto. Y tenía el mic abierto. Ujú. Y se escuchó por todo el estadio y nos recagaron. O sea, Sí, en sí. realidad nos cagaron a pedos a todos, pero en realidad fui yo el que lo había dicho. Yo obviamente pedí disculpas, pero eso fue tremendo. Porque fue como, chicos, no puede suceder esto. También tampoco podía suceder que el micrófono ya en la pata esté abierto, pero bueno, a mí me salió del alma, porque Ujú. fue como, uy, Sí, todo sí. lo que voy a tener que correr, porque tenía que correr para entrar del otro lado. Y bueno, nada, eso fue tremendo, que eso no sé si mucha gente lo sabe. O sea, sí, ese día la gente lo escuchó, Sí. porque después me escribían como se te reescuchó, se reía la gente, pero se escuchó lo que dijiste, no sé qué. Pero después como que nunca más habló del tema, hacía mucho que no lo hablaba de eso, de hecho. Y después hay un salto de lo que es Violeta a series también nacionales, pero Sí. más relacionada a lo que es quizás un público más adulto. Mm, Participaste en Educando Nina, ujú. una serie quizás, como decíamos, un poco más adulta. ¿Cómo fue el cambio de que un personaje a otro? Porque una cosa era Maxi y otra cosa era el personaje que hacías en Educando Nina, que tenía quizás un humor o una forma de comportarse totalmente distinta. Total, total. Y bueno, yo creo que eso fue justamente también una búsqueda personal y profesional de empezar a probar a hacer otras Sí, cosas. Lo de Violeta fue tan grande, fue tan largo, fueron como 4 o 5 años de trabajo con el mismo personaje, cosa que no es normal ujú, en Argentina, por lo menos que las series duren tanto, tanto sí, y que, viste, estén tanto tiempo. O sea, sucede con algunas, pero no con todas. Y de repente, bueno, yo también me vi en la necesidad de empezar una búsqueda profesional de qué era lo que quería hacer. Y encontré esta serie, Educando a Nina, que era una comedia para toda la familia en el prime time de un canal muy importante de televisión y con grandes actores, con otro sí. estilo como de actores, de historia y me generó mucha satisfacción porque Un poco ligada a Córdoba también con la parte, sí, pero digamos, el bueno, bichito. estaban la parte cordobesa, pero yo justo, No, no, sí, no, a mí no vos me era algo contrataron para los totalmente distinto. Sí, cordobeses. sí, sí, vos eras algo totalmente distinto, Fue como pero rarísimo.
Pero fue muy lindo también, porque fue como otra forma de hacer televisión también Sí. para mí. Y que era muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado a hacer en Disney, en cómo veníamos trabajando antes. Esto hacer en prime time y hacer una tira diaria de todos los días y estar con el aire encima, me enseñó a ser mucho más efectivo al momento de grabar las escenas. Tenía un elenco de actorazos Sí, sí. argentinos increíbles, de los cuales aprendía mucho, pero de los cuales también a mí me generaba mucho pudor. Me da mucho miedo muchas veces actuar con ellos. ¿Fue Era como, tu segunda tira realizada? O sea, sí, fue mi mira, segundo trabajo, tu segundo diría. trabajo fue, Y, arrancamos con Violeta, y Educando a fuimos, Nina, por sí, amarte así después ajá, también. sí, y era una locura porque me pasaba eso, era todo con actores que por ahí yo conocía de chicos, que tenían mucha experiencia. Yo venía solo de hacer Sí, Violeta, sí. quizás. Entonces era como, ay, en las escenas era como, por favor, que no me equivoque, ¿viste? Y era mucha Sí, un presión. miedo. Yo soy muy autoexigente conmigo. Y de repente quería estar a la altura de la circunstancia, eh, con los otros actores, para con la productora también, para con el canal, y de repente, bueno, nada, era ir aprendiendo. Pero En ese proceso te costó que te vean un poco diferente como actor, más quizás adulto, no tan infantil, o fue vos hiciste un cambio rápido y dijiste voy por acá, este es mi nuevo perfil y trabajo de no, no esto. sé si me costó, no sé si me costó, era una búsqueda que de repente estaba teniendo y la traté de vivirla lo más natural posible. Sí creo que a nivel profesional como actor tenía que empezar a cambiar el código actoral también un poco. Si bien la serie ameritaba algo un poco más arriba, pero bueno, era distinto a lo que de repente estaba haciendo en Disney, entonces que era mucho más infantil, como decías. No sé si me costó, creo que fue una búsqueda en la cual me mandé, como que dije, estoy en esta, tengo que ir para ese lado. Y bueno, De igual manera, después seguiste trabajando con Disney, hiciste, bueno, la parodia argentina de Descendientes, sí, también hiciste, bueno, el último proyecto fue Playback. sí. ¿Hay más proyectos a futuro? ¿Te gustaría seguir trabajando? Decís, mira, Disney, hasta gracias por todo, pero hasta acá llegamos, No, para nada. ¿no? Disney, yo a Disney lo siento como mi casa. Sí. Yo en Disney es un lugar donde me siento cómodo, es un lugar al que le voy a estar, es una empresa a la que le voy a estar siempre agradecido, porque me hizo vivir, creo que una de las experiencias más hermosas e importantes de mi vida. No, no, sí, y siempre que los proyectos funcionen y que me gusten y que me gusten las historias y quiera hacerlos, por supuesto que siempre me gustaría volver. Me encanta trabajar ahí por el cuidado que tienen para laburar, por las historias que cuentan. Siempre, a mí me encanta. Hay algo que genera la empresa también que forma parte de una etapa tan importante de la sociedad y que a mí yo disfruto mucho, que es algo que a mí me quedó con lo de Violeta, que es como, yo creo que con Violeta nosotros formamos parte de una generación, ¿viste? Sí. Muchas veces cuando nos vienen a hablar a nosotros nos dicen, sos mi infancia, y eso te queda resonando, porque si es verdad, vos Bueno, sos mi formás infancia. O sea, parte, vos fuiste, o sea, como ¿entendés? persona, yo fui consumidor, yo tengo hoy 22 años, fui Bueno, consumidor de Violeta y es como, también, y eso es muy loco, porque sí, che, realmente formamos parte de la vida ¿sí? de todos estos chicos, y como a mí me pasó con algunos, con otras novelas, con otras series, y digo, es loco porque uno de eso se acuerda para toda la vida. Y tener esa posibilidad de poder estar en la cabeza de la gente, en ese inconsciente colectivo de la gente, es muy fuerte. ¿Te emociona? Sí, me emociona. Sí, me emociona mucho porque es esto, ¿no? Esa etapa de la vida es muy hermosa y creo que uno les vende esperanza con estas series, les vende pasión, les vende ilusión, Bueno, y ayuda a sobrellevar esa edad, esas etapas de la vida también, que muchas veces es la adolescencia, es la niñez, eh, y es fuerte. sí, es Es como, fuerte decir, che, mirá, y te lo dicen un montón también, como che, me ayudaron a salir de tal cosa. Yo todas las tardes volvía a casa del colegio y lo que más me hacía feliz era verlos, o venía triste y era verlos. Y bueno, y eso es como decir, como, bueno, qué lindo que algo que uno hace con tanta pasión y tanto amor provoque eso en la gente. ¿tenés algún mensaje que te marcó, que te recibiste, uno en particular que lo recordás, Y hay o son todos muchos. especiales? No, son todos especiales, me parece. Hay muchos relacionados quizás con el bullying que quizás sufrían en el colegio y decían que Violeta de repente era lo que los ayudaba a escapar de eso. Hay
después también, que son chicos que han tenido pérdidas de padres o de familias y también sentirse identificado con alguno de nuestros personajes o que la historia también los lleve, los saque de ese lugar y eso es muy lindo. Es muy lindo y gratificante para uno también por el trabajo que hacemos, ¿no? También tuviste pasos por teatro, Ujú. hiciste varias obras, bueno, una de las últimas que estás haciendo ahora, Las Cosas Maravillosas, fuiste parte también de Suspendan la Boda. Notas que tiene de diferente el código de tele, el código de teatro como actor, lo digo? ¿Qué es lo que te demanda distinto? Y bueno, mucho a nivel energético es muy distinto. En el teatro uno tiene que estar muy presente. Si bien en toda la actuación yo creo que uno como actor tiene que estar presente, que es algo que yo trabajo mucho. En el teatro uno que tiene que estar muy permeable a, bueno, a lo que está sucediendo con el público, ahí en vivo y con la Sí. respuesta del público. Es algo que yo disfruto mucho. Es una adrenalina distinta. ¿Disfrutás más Porque teatro que tele? no sé si es que lo disfruto más, pero lo disfruto. Y hoy, hoy en día te digo que lo estoy disfrutando muchísimo. Hay una adrenalina de tener el público y de que cada función se vuelve realmente diferente, que es muy distinta al estar en un set de grabación donde de repente todo se prepara mucho más. Si bien hay mucho ensayo para una obra de teatro, pero vos de repente en lo audiovisual, en la tele o en el cine, vos grabás por escena, Sí. vas como de a poco y vas profundizando de esa manera. En el teatro, al tener que contar una historia de comienzo a fin, en vivo, con diciendo, bueno, esto tiene que salir de una determinada manera y al público le tiene que gustar, lo hace distinto, lo hace muy adrenalínico y para el actor, a mí particularmente me gusta, me divierte. eh, y es muy mágico el tema de la respuesta del público y de tomar conciencia de que uno está haciendo en vivo un hecho artístico, un hecho teatral, ahí, en vivo. Lo que te estoy mostrando es lo que está sucediendo ahora en vivo y es lo que a mí me está pasando como actor, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, es esto, Sí, sí, es lo que estás viendo. todas las obras son iguales, pero depende cómo estés en ese momento vos como actor, va a ser una forma u otra Totalmente. Esto es lo independientemente que me está del pasando guión. ahora y esto es lo que te estoy contando. Y el espectador ve eso y eso es muy lindo. Es muy bonito para mí como hecho artístico en sí. Y algún blooper, si bien el que nos comentabas fue en una obra de teatro con Violeta, Mm. en una presentación en Asunción, algún blooper que recuerdes más específico del teatro. No, me ha pasado, eso me ha pasado miles. Me han pasado de olvidarme la letra y me ha pasado de olvidarme la letra y de mirarme con mis compañeros y como decir, no sé qué te tengo que decir. No tengo idea a dónde iba esta conversación, pero hice como un blanco. Y justo esa situación, por ejemplo, de muy fuerte, haberme olvidado, me pasó con un amigo, que es Bautilena, es otro actor, con el cual era una obra que habíamos hecho muchas veces, por lo cual yo el texto lo sabía, lo Sí. retenía y todo. Pero hubo un día en el que me olvidé y con él tengo mucha conexión arriba del escenario, nos entendemos muy bien, yo lo quiero mucho y disfruto mucho de trabajar siempre con él, porque nos conocemos mucho. Y yo lo miraba, íbamos hablando y él se daba cuenta que yo me estaba olvidando, yo me había olvidado y él intentaba ayudarme como para Sí, volver sí. y no lo lograba, no lo lograba y no lo lograba, no lo lograba, no sé hasta, como, hasta que un día se animó. Eso, después alguna vez me he caído en el escenario, quizás. Pero queda como parte de. Sí, hay Pero, veces que, bueno, hay veces que tratás de meterlo y decir, bueno, listo, más o menos. Pero hay algo que es muy importante con respecto al teatro, por ejemplo, que muchos actores no tienen en cuenta, es que, por lo general, el público es la primera vez que ve la obra. sí. Entonces no sabe qué es lo que qué es lo que es y lo que no es. Ujú. Entonces, bueno, eso te ayuda un poco, o al menos te consuela. Pero si te equivocas, pero bueno, nada, pasan miles de cosas. El teatro tiene eso. Tu proyecto actual es Las Cosas Maravillosas. Estuviste, bueno, en Buenos Aires. Mm, Hiciste ahora la temporada del Teatro Real. mm. Seguís girando por Córdoba, ¿verdad? Sí, ahora vamos a estar en el interior de Córdoba haciendo algunas funciones en Colonia Carolla, en Altagracia, en San Francisco, en La Cumbre. Tenemos ganas de seguir yendo a un montón de ciudades, así que nada, si están viendo esta nota y quieren que vayamos a su ciudad, pueden escribirnos a dónde quieren que vayamos. Estoy muy contento, la verdad, lo que está pasando con las cosas maravillosas. Muy feliz de eso, sinceramente. ¿Qué te Tuvimos genera? mucha alegría. Es muy cercana al público, ¿verdad? Sí, Es lo que hablamos de la sí, conexión con el público, esta obra
la tiene muy presente. Total, es una obra que es muy participativa con el público, en el cual el público a mí me colabora y me ayuda a poder contar la historia. Es una historia muy potente, de una historia de vida de este personaje. Y personalmente a mí lo que me pasó fue que yo cuando descubrí esta obra me voló la cabeza y fue como, quiero contar esta historia y quiero llevarla a Córdoba. Y nada, y tengo mucha alegría de que la gente responda tan bien ante esta obra. Tenemos todas las funciones siempre a sala llena. Es una obra que gusta, que la gente la recomienda, que disfruta de la obra. Es una obra que te lleva por un montón de emociones que a mí como actor me hace transitar todas esas emociones y yo creo que el público también pasa por todos esos lugares. Y es tan hermoso eso para mí y como actor. Y como persona también por haberme puesto un objetivo y poderlo cumplir, ¿no? Y haberlo cumplido, eso también a mí me enorgullece un montón. Estás haciendo la obra, está particularmente Las Cosas Maravillosas en Córdoba, Mm. eso te tiene instalado acá, Sí. que lo charlábamos recién, Ujú. pero bueno, tu vida está, digámosle, un 100%, un 90% instalada en Buenos Aires. Sí. ¿Cómo llevas el estar lejos de tus raíces o tenés muchas cosas allá que decís, me siento como en casa? Sí, vivo hace muchos años Sí, allá, por lo cual eso hizo que Buenos Aires se vuelva mi segunda casa. Como yo siempre digo, Buenos Aires hoy es mi base y después me voy moviendo para sí. distintos lados. Generé en Buenos Aires una familia de allá, de amigos y una dinámica personal de hace muchos años que ya me siento parte. De todas maneras, Córdoba no deja de ser para mí un lugar muy importante. De hecho, creo que por eso también decidí venir a traer esta obra a Córdoba. Como que creo que había una necesidad en mí de volver un poco a mis raíces, como a mi tierra, a mi lugar, con mis amigos, mi familia, ¿Qué mi sentís gente cuando estás en Córdoba? y familiaridad. Es mi lugar. Eh, Durante un tiempo, quizás en algún tiempo lo sentía un poco ajeno. Creo que me había desconectado un poco y yo ahora en Córdoba como creo que volví ¿Te a dolía eso. perder eso, esa Y raíz? un poco sí, porque sentía que estaba como en un lugar desconocido. Claro. Como que de repente a veces volví y decía, che, bueno, no es el mismo Córdoba de cuando yo me fui. Yo me fui hace muchos años. Yo vivo fuera de Córdoba hace como 15 16 años y Córdoba siempre fue una ciudad que yo amé y que siempre me gustó y en la cual me sentía cómodo. Y fue un lugar del que me fui por no sentir que encontrara las mismas oportunidades que podía encontrar en Buenos Aires. Si yo hubiese podido trabajar de la manera en la que trabajé en Buenos Aires, en Córdoba, me hubiese quedado en Córdoba, nunca me hubiese ido. ¿Y crees que existe esa posibilidad Y hoy? yo creo que hay un poco más. Sí. Creo que hay un poco más y creo que con traer esta obra, por ejemplo, fue uno de esos motivos también, traer esta obra a Córdoba. Como decir, che, quiero llevar una obra interesante a Córdoba, donde se mueva un poco el teatro en Córdoba y que la gente de Córdoba vea que puede ir a ver cosas copadas, cosas interesantes, lindas, al teatro. Y mover un poco la industria y después de repente, bueno, esto que sucede, que están los streams, que están las radios, las cosas, y decir, che, bueno, para, hay una movida. Y bueno, y no sé, ¿qué estamos viendo? Eh, Ahora hay un proyecto, todavía no lo puedo contar mucho, pero hay un proyecto, otro proyecto que voy a hacer acá también en Córdoba, que me pone muy feliz Audiovisual, ajá, audiovisual, hay sí, un, y que me pone muy contento de decir, che, mira, bueno, de repente se está moviendo también por otro lado y un pequeño adelanto, un no, ahí pequeño no puedo decir, spoiler. me matan. Televisión. Eh, O es stream? no, no es televisión como tal, pero es algo por el estilo. Algo por el estilo Sí, en un canal. todavía no lo puedo decir. En un canal. Cuando me permitan decirlo, lo charlamos de vuelta si Pero querés. eso te va a Pero me tener pone, mucho tiempo acá en Córdoba. y me va a tener, sí, no mucho tiempo, pero me va a tener acá por lo menos un par de meses más seguro. Que vas a seguir sintiendo esa raíz, esa Sí, conexión con la familia. sí. Y bueno, y nada, y tiene eso, Córdoba me encanta, qué sé yo. Ahora me reconecté muchísimo, por ejemplo. Ahora cuando volví me reconecté muchísimo con Córdoba y estoy muy contento, sinceramente. De hecho, Así- te diría que volví a Buenos Aires una semana y casi me vuelvo loco. Dije, uff, dije, qué fuerte, dije, con lo que estaba acostumbrado. en la Pero medida que se pueda estar en Córdoba. por ahora sí. Así que bueno.
Bueno, ¿y cómo es también estar quizás lejos de tu familia? Sabes, venimos charlando, pero estar Ujú, lejos de la familia cuando eras chico, en mm. esos 22 años que te fuiste a grabar la serie. ¿Te fuiste solo, te fuiste acompañado? Me fui solo, pero tenía un par de amigos que justo también se habían ido a Claro. vivir para allá, que eran amigos míos de Córdoba y que se habían ido también a vivir para allá. Que de hecho con esos amigos me empecé como medio a juntar para convivir. Entonces vivíamos juntos. Eso creo que me colaboró un poco. Yo siempre fui una persona muy independiente, muy, en el sentido como que no era muy arraigado y de extrañar y tal. Y aparte había algo que cuando uno es chico es un poco más inconsciente también en un montón de Ujú. cuestiones, vos me entenderás porque yo tenía Sí, tu edad sí, 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 sí. cuando me fui, y es que yo iba a todo o nada, no me importaba. Yo era como, yo quiero hacer esto, me tengo que ir a Buenos Aires para hacerlo, sé que es esto, y como que lo tenía tan claro, tan presente, que no me importaba mucho. La primera parte fue difícil igual, no te voy a decir que para mí fue sencillo. La primera parte, los primeros meses fue difícil, pero yo tenía muy claro que era un proceso que yo tenía que pasar. Bien. Entonces, ese pensamiento a mí me ayudó a sobrellevarlo. A decir, ok, sí, hay días que vas a estar mal. Bueno, tranquilo, esto va a pasar, esto tiene que pasar, porque estaba teniendo un desarraigo, estaba saliendo de una comodidad de vivir con mi familia, de tener, no tener que pensar en qué iba a comer, en cómo iba a comer, en Ujú. qué, cómo lo iba a cocinar, en cómo iba a pagar las cosas. O sea, si bien mis papás me ayudaron bastante al comienzo, me ayudaron mucho, bueno, había decisiones que allá me las tenía que tomar un poco yo. Y eso, bueno, cambia un poco la perspectiva de la vida y de las cosas. Eh, y había momentos que eran difíciles. Y bueno, pero traté de sobrellevarlo. Estaba muy convencido también de lo que yo quería y cuál era mi objetivo. Y eso fue clave y me ayudó mucho a poder pasar esos momentos. De extrañar a tus amigos, todo, 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 todo. O sea, pero así te digo una cosa pava, como decir, che, necesito ir a una farmacia y no sé dónde hay una farmacia acá. Tengo que entrar a internet para buscar. Eso es muy loco, porque si estoy en un lugar desconocido, desconoces la gente, desconoces el lugar, desconoces las formas, y te cambia y te hace extrañar. Pero bueno, Con todo eso vivido, ¿sos el mismo que empezó con Violeta ya por 2012 o hoy sos un Facu totalmente distinto? no, soy un Facu totalmente distinto, sin lugar a dudas. Me hizo, como dije un poco al principio, me hizo madurar mucho, me hizo ver la vida de otra forma, me hizo valorar un montón de cosas que quizás cuando era más chico quizás no le prestaba atención, no las valoraba. Eh, me, sí, sí, me dio otra perspectiva de la vida, de las cosas, de las formas, de las maneras, de las posibilidades. Eh, Creo que sí, que me empujó mucho también, ¿eh? Ojo, porque también creo que me hizo muy creyente en el sentido de decir, che, se puede, ¿eh? O sea, como también decir, a pesar de un montón de cosas, se puede. Y como decir, me pasó a mí, y bueno, es simplemente ponerse un objetivo, quizás. Ponerse un objetivo y trabajar para eso. Y eso en todos los aspectos de la vida, pero sí, me hizo distinto. Y para cerrar un mensaje quizás para o el Facu de 22 años o para una persona hoy de 20, 22 años que está pensando en arrancar su propio camino, ¿qué le dirías? Que le den para adelante. Que si tienen claro lo que quieren hacer, la forma de lograrlo es hacerlo. Eh, es yendo. No es siempre de 0 a 100 en un minuto, de hoy para mañana. Los procesos y los caminos son un poco más largos, llevan su tiempo, no siempre es en línea recta, muchas veces es zigzagueando y por lo cual uno tiene que estar atento ante eso para que todo te va llevando a un lugar. Hoy lo que haces hoy te lleva a un lugar, lo que haces después te lleva al otro, pero siempre es muy clave tener el objetivo claro. Creo que eso es primordial. Saber qué es lo que querés. Tener en claro eso porque eso es lo que te va haciendo ir hacia adelante y, y que disfruten del proceso también. Que muchas veces es difícil, pero disfrutar del proceso porque cuando uno llega y cumple la tarea y cumple ese objetivo es muy satisfactorio. Gracias, Facu, un placer, ¿eh? Un Ey, placer conocer tu por historia favor, y que bueno, gracias. estés presente en el semillero de las Rosas de Estudios. Muchas gracias. Gracias.